que justamente se titula La Palabra. La palabra pide la palabra de la palabra a palabra. Tiene facilidad. A la primera la alza, lleva, dirige, mide, pesa, empeña, da. Es mayor. También se cruza, gasta, quita de la boca, es menor. ¿Por qué ha de ser hiriente, demoledora, grosera, obscena, palabrota? O rebuscada, olvidada, obsoleta, hueca, ociosa, palabreja. ¿Para qué al aire, vana, inútil, falsa, necia, desvirtuada, palabrerío? ¿Es de ella esclava? En pocas palabras, en ella no se agota. Puede ser de bienvenida, formal, pensada, alusiva, respetuosa, de experiencia positiva, sencilla, breve, humilde, apropiada. Bajo ella, de honor, honesta, constructiva, revalorizada, tierna, generosa, comprensiva, de consuelo, perdón, cuidado, amor, justa, sana, sincera, armoniosa, virtuosa, sabia, suelta, libre. Palabra por palabra, ni falta ni sobra. No es pesada ni liviana, ni ácida, dulce o amarga, ni fría, ni cálida, ni vacía, ni cargada, ni dura, ni blanda, ni buena, ni mala, fácil de digerir. La palabra tiene la última palabra. Palabra, en la punta de la lengua, escrita, flotando en el aire, a los cuatro vientos, es más que ella, don y poder, sujeto y predicado, mensaje, mágica, original, debilidad, creación, descubrimiento y recreación, nada y todo, humildad, veracidad, caridad, belleza, consagrar, abrazar, sentido, elección y decisión, esperanza y libertad, iluminación, hermandad, unidad y creación, paz. Desde el principio, el verbo, santa palabra textual, palabra de Dios. Bueno, comenzamos con la palabra, porque la palabra en realidad es la herramienta más democrática que hay, está al alcance de todo. Tenemos que abordar esa herramienta, sanarla, cuidarla, educar. Bellas palabras en bellos pensamientos propician bellas acciones y bellas acciones propician una bella cultura. ¿Y qué es la cultura? Lo que cultivamos está en nuestra mano, está en nuestras palabras, está en nuestro pensamiento. Ya la UNESCO dice que las guerras nacen en el pensamiento y es allí donde se deben elevar los baluartes de la paz. Ustedes verán aquí la banderita de Roerich, bandera de la paz, cuyo símbolo tiene múltiples interpretaciones. Para Roerich, en ese momento, fue arte, ciencia y espiritualidad como expresiones de la cultura integradas, comunicadas entre ellas. También podemos decir, si hablamos del arte, que es el hacer, que como el
placer corporal, lo físico. Podemos hablar de cuerpo, la ciencia del pensamiento, podemos hablar de cuerpo, mente, y la espiritualidad, el alma, el sentido, los valores elevados. Cada cual le da la interpretación que puede, quiere, elige. Para unos será Dios, para otros será la Pachamama, para otros será la familia, para otros será la verdad, para otros será la belleza. Valores todos que nos trascienden. Y en tanto y en cuanto cuerpo y mente elevamos hacia esos valores, o sea, damos ese sentido, es que nos elevamos, sanamos la palabra, sanamos de a poquito, como podemos, el mundo. Bueno, el primer ejercicio que tenemos, porque esto es un taller, en realidad, en general, yo he repartido el temario, ¿no es cierto?, para que vean que vamos a abordar 3 focos, uno que es abrazar las palabras, el otro es abrazar y cultivar buenas noticias, y en el último tenemos cómo y por qué abrazar la unidad y los valores, que se subdivide en varios aspectos donde vamos a trabajar. Bueno, en el primero tenemos el estudio de un caso concreto que se llama Proyecto Truncado, y paso a repartirlo para que por grupos lo lean, lo analicen, y luego en ese temario que les di están las preguntitas que del lado de atrás de la hoja van a poder responder. Cualquier pregunta, estoy a disposición. Y dice, este es el caso concreto que se llama Proyecto Trunco, y es una experiencia dialogal. En el punto A, bueno, van a hacer la lectura general por grupos. En el B hacen un registro cronológico de hechos en la parte trasera de la hoja. Buscan el origen del conflicto, si es que lo hay, o si es un obstáculo lo que encuentran. Planteamiento de hipótesis o ideas que les sugieran que pueden, por qué se produjo eso, ese conflicto, problema, obstáculo, o como lo hayan interpretado. Qué situación genera, con qué consecuencias. Planteamiento y registro de soluciones, y bueno, y luego hacemos la puesta en común. Así que bueno, a trabajar. Sí, claro, pero no se están fijando. Y tienen lapiceras, si no les ofrezco porque traje varias. ¿Vos tenés? No. Ah, bueno, Acá yo tengo. ¿Tenés más? Ah, bueno. ¿Querés? Yo te lo digo. Sí, yo traje varias, no hay problema. ¿Vos decís que yo escriba? Sí. Claro, igual tienen que decir así que lo que sí tienen que hacer es leerlo. Están numeradas las páginas, así que no va a haber problema. ¿Lo quieren leer a ustedes? Bueno, les doy tiempito para que lean cualquier cosa, preguntan. ¿Querés leer cualquier cosa para progresar, no? Palabras que muchas veces nos traen también buenas noticias, ¿no es cierto? Las buenas noticias que estamos, a ver si podés ingresar en WordPress que bueno, acá les dejo una hojita de las que había para repartir por grupos. Las que podemos ver, por ejemplo, los objetivos, ¿no es cierto?, que tienen, bueno, sería uno con el otro, pero de todas maneras, miren la imagen, ¿no es cierto?, del tema de la conexión, el vínculo, que en este caso lo estamos haciendo a través de la palabra, por el tema de las buenas noticias. Y a ver si puede esa buena noticia, ¿está en algún lado documentada? Bien. Muchas de la paz. Esta es la imagen del ángel, ¿no es cierto? Es la mano de Dios, la mano del hombre. Sí. Acá, bueno, también. La joya. Sí. Bueno, vamos a un poquito a leerla, como para
adentro y analizar un poquito en qué lenguaje, qué tipo de palabra es la que se usa en este tipo. Como es noticia, yo ahorita no la llegué a mirar. Esta es la que decía. Bueno, a ver, qué lenguaje maneja, si hay valores que podamos detectar. ¿Por qué lo llamamos buenas noticias después de todo, no? Meditación, meditación, la felicidad callada. Ajá, la felicidad callada está bueno, sí. ¿Y por qué es que por ahí nos atrapa o nos llama la atención o genera quizás algo que queremos saber más? ¿Qué fue? O sea, parece que el deseo de la felicidad no es la felicidad como meta, algo que valorizo. Sí, pero además esto de que sea en silencio, callado, No me llama la atención la palabra callada. Sí, porque es como que hablamos de la palabra, pero Como si estuviera afuera, pero en el silencio. Pareciera que la palabra siempre lo puede todo. Sí. Y esto es al revés. Es como que va a estar conmigo. Claro. Claro, porque en realidad el silencio, por estar callados, también tiene que ver con las relaciones interiores, ¿no? Sí. Para que la palabra se produzca, tiene que haber contenido. Y esos contenidos solamente se pueden elaborar cuando uno está en silencio. Sí, eso es cierto. Muy cierto. El silencio como una necesidad de elaboración y de encuentro con uno mismo también, ¿no? Para Sí. poder comunicarnos, Sí. tenemos que vernos en mejor movimiento. Sí, claro. Para poder también expresar la palabra que más represente lo que siento y lo que pienso, es como que tengo que aquietar esas aguas, ¿no? La serenidad sería, ¿no? La serenidad como fuente. Sí. Bueno, no sé si detectan algún entonces valor por allí entre esa noticia y la anterior. Acá en esta como valor que podríamos Y lo que acaba de decir es tener algo que decir, su primero en un momento para poder pensar en silencio y callado para poder estar ahí. Claro, aunque no lo expresa, digamos, directamente, pero ya es eso, desde la meditación me está hablando del silencio. El valor del silencio y de la serenidad, me parece. Sí, como valores como para que generen, ¿no es cierto? Y en la anterior, a ver si podés ver más arriba, en la anterior, a ver, porque tener que ver, acá dice potencia, no, esa es la más arriba. Por ahí, sí, espera, le va a cortar la imagen, acá, a ver, actividad realizada en publicidades, sí, está bien. Sí, esta habla de Expresión, sí, claro, ¿no? De distintos lenguajes. la unión. Que todos los distintos lenguajes estuvieran ahí juntos para ponernos un poco de todo lo mismo, ¿no? Claro. O sea, dentro de una situación de dolor, pero tratada, o sea, se puede detectar, por ejemplo, rencor o hay otra disposición. Yo no siento el rencor, me parece que Ajá. diciendo que fue una cosa tan Claro. y no llegó nada diciendo, perdón, calma, lo que transmite otra cosa. Claro, porque Memoria, pero ya... desde el lugar no del odio, Sino de la construcción del futuro. Claro, el trascender. Claro. Memoria es, sí. Claro, Hasta la expresión de la gente, la cara, es verdad. los colores, la fotografía es como alegre, fíjate vos que no te transmite algo. Además es una plaza, ¿no? Qué bárbaro que la plaza siempre es convocante, la plaza yo diría desde hace unos cuantos siglos, que la plaza
Es el punto de reunión. De reunión, sí. De invitación, no te olvides del equipo de mate y la reposera, el mate es Como la amistades, siempre está. Aunque no conozcas a nadie que dé un mate, o sea, Sí. Entonces, ¿por qué le diríamos buenas noticias a estas noticias? ¿No es cierto? Un poquito esto que estamos rescatando, ¿no? Es una humanidad en sintonía positiva. Ah, qué hermoso, sí. Potencia lo bueno. Ahí está, o sea, podemos decir entonces que son buenas noticias por el tema de la mirada en lo bueno, Sí. de transmitir la palabra desde ese lugar. Valores humanistas. Valores Humanistas. humanistas. Sí. Bueno, si hay alguna otra. Sí, los valores son esos. Digamos que estas experiencias en red, como medio de comunicación digital, este tipo de experiencia, ¿qué puede generar? Está bueno que se pongan estas noticias en las redes. Sí, creo que tenía una dinámica, la gente de ganas de movilizar por ese lado, ¿no? Ajá. Uno los ve, ¿viste? Cuando ves que tal escuela hace la feria del libro, Sí. y después hacen 8.000 ferias cada escuela, Sí. o la banileteada, o sea, nosotros los chicos desplegaban billetes y eso genera, Sí. yo creo que la gente busca el encuentro, más allá de que estamos, esta cosa que pareciera que estamos todo el tiempo conectados, pero estamos desconectados absolutamente. Busca lo que yo decía, la playa, el encuentro, ¿no? Hay una Qué bueno esto del encuentro, ¿no? Sí. El otro día estaba conversando con alguien y sí, de repente tuve una imagen desde donde, digamos, física, ¿no? Son producto desde lo biológico, espermatozoide, óvulo, en el encuentro. Ahí hay inclusión, hay integración. O sea, desde el origen no era una guerra. La violencia no estaba, o sea, la generamos después por no potenciar ese encuentro desde uno mismo, ¿no? Y entre todos. O sea, esa unidad, o sea, ¿cómo vino la unidad? Eso me generó, no sé si ustedes tienen algún recuerdo también, no igual, pero que aporte a esto, ¿no? Sí, hay también lo opuesto. Yo recuerdo que Einstein, que es uno de los promotores de la edición del átomo y por lo tanto de la bomba atómica, estaba colonizado por las consecuencias de su descubrimiento. Yo nunca había pensado que la bomba atómica iba a hacer el proyecto, digamos, iba a derivar. Claro. Su investigación iba a derivar en eso. Entonces, en algún momento intercambia cartas con Freud acerca de este tema. Y llegan a la conclusión de que, sobre todo Freud, llegan a la conclusión de que el hombre tiende a y eso fue como una marca cultural que nos puso como un obstáculo de pensar que la paz es posible y que la vida armónica entre los seres humanos es posible. Esto, por supuesto, fue en la primera mitad del siglo primera mitad del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, o sea que podríamos empezar a pensar. Y las palabras que ponemos en el pensamiento, ¿no? Empezar a pensar que, bueno, ¿por qué no puede ser posible la convivencia armónica si son posibles estas experiencias? Si la vida es posible por ese encuentro. Porque la guerra en realidad vendría a ser un encuentro pero violento. En este caso hablábamos de armonía, para que la vida surja. Y tenemos experiencias terribles en nuestra humanidad. Sí. Que, bueno, uno puede revertirlas
todas estas gentes, bueno, esto empezó a pensar, por ejemplo, en las instituciones educativas, en proyectos donde todas las comunidades comprometidas, incluso muchos más pequeños, porque se utilizan todas las comunidades. Qué bueno, una mateada, por ejemplo. Una mateada de fíjate que es una escuela secundaria haciendo mateada de la Con el encuentro de sabor me llama incluso. ¿Ustedes conocen ese cuento que habla de la diferencia entre el cielo y el infierno, o bueno, si quieren llamarlo, entre la alegría y la tristeza, o bueno, en esa tensión, digamos? Un cuento, sí, entre el cielo y el infierno. ¿Lo conocen? No. Bueno, si no lo conocen, entonces lo podemos abordar. Sí, ¿no? En realidad lo van a abordar primero ustedes, desde lo práctico. Había un señor que estaba muy interesado en saber cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. Tanto le pedía a su señor, o al señor, depende de cada uno como quiera interpretarlo, que finalmente el señor le dice, bueno, ven, te voy a mostrar qué es lo que pasa. Entonces lo lleva a un lugar, gran mesa, llena de manjares. Ustedes vamos a trabajar con la imaginación, eso sí, además de la palabra, que es nuestra herramienta reina, digamos que estos son los manjares. Y ustedes son todos los comensales. Entonces, por favor, se me paran. Se me pone una frente a la otra. Una frente a la otra. Quizás un poco más alejadas. Ahí un poquito, ¿no? Un poquito por ahí. No, está bien, quédate por acá, si no más por ahí. Y bueno, le puedes decir, lo que pasaba es que esta actividad tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes no pueden, tenemos que hacer de cuenta que no pueden doblar el codo. Si no podemos doblar el codo, nuestros brazos en cualquier movimiento está extendido, limitado, exactamente. Y ahí están los manjares. ¿Cómo hacemos para deleitarnos, para alimentarnos? Hay que moverse. Bueno, ¿de qué manera? Pasarle a la otra. ¿Cómo? A Hay que ver. caminar, hay que caminar. Si yo le sirvo, le doy a ella porque no puedo doblar el brazo. Ese es el tema, exactamente. El Señor, Porque no puedo hacer eso. todos los aplausos se llevan. El Señor primero lo lleva a un lugar donde estaba la mesa con todos los manjares y alrededor hay un montón de personas, todas flacas, esqueléticas, un desastre. Dice, ese es el infierno. Pero lo lleva al otro lugar, todos rozagantes, felices, alimentándose. Entonces, pero este señor todavía no entendía. Entonces dice, pero ¿por qué, señor, esto pasa? ¿Por qué acá se alimentan y acá no se alimentan? Dice, pero fíjate, observa sus brazos. Y pasa que en el infierno, cada cual estaba tratando de llevar esa comida para sí mismo. En cambio, en el paraíso pasaba lo que vos decís. La persona se abría, estaba dispuesta al interés del otro, ¿no es cierto? Eso fue lo que vos viste en realidad. Eso fue lo que ella vio. Así que, bueno, esta apertura fue lo que hizo la diferencia. Así que, bueno, igual la galletita se la dejo. Ahora vamos a pasar a otra experiencia. Vamos a pasar a otra experiencia en la que, ahora si querés, podés pasar a la primera imagen que tenías para ver las partes de... Estas
Seguí, a continuar ahora. Ahí está, como ahora se publicaron las buenas noticias, la última, estamos en esta última. Muy bien, perfecto, bien. Ahora estamos con una técnica que vamos a emplear. Ustedes tienen, esta es tu realidad, esta es tu realidad. A ver qué pueden hacer con esa realidad. Esa es la realidad que tienen ustedes. Yo estoy con gente muy inteligente. No tengo que poner etiqueta, disculpen. Y jugabas un montón de tiempo, porque estaba buenísimo. Cómo nos entreteníamos en los recreos, con el elástico, con la soga, pero sobre todo con el elástico. Y yo más con la soga, mi hija más con el elástico, las generaciones. Pero una hincha. ¿Qué tenemos? Esa es una, que es, puede ser puente, puede ser qué sé yo. Puente, ¿el puente para qué lo pondrías vos? Bueno. Para sacar de la... Maravilloso, maravilloso. Y puede ser puente entre los lugares, puente entre dos personas. Qué bueno, qué bueno. A ver, le vamos a dar a ella también. Bueno. Esa es tu realidad. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que vos quieras porque es tu realidad. La creas. Vos sos responsable. Vos. A ver. Esto le pregunté, no sé cómo. Un día se me ocurrió. Voy a hacer un autito que hacía con la de chiquita. dice, A ver, como el autito de Batman. Sí. Este espíritu niño, ¿no? sí, te ayuda a jugar. Sí. O sea, que era como una más chiquita. Era más finita, sí. No me acuerdo. Ahora te empezás a desatar. Sí, yo también. Se desató la realidad. Sí, habrá que hacer menos Más flojo te lo más flojo, más flexible para poder desarrollarlo cuando necesitemos. Es que en la realidad nos pasa eso, viene a ser un problema, un obstáculo, un conflicto según la situación, ¿no? Interesantísimo. ¿Y allá cómo fue el jueguito? Era más chiquito. Entonces, trato de Era más fácil. Sí, era más fácil. Pasaron muchos años que no lo hago, no me acuerdo cómo se hacía. Sí, yo tampoco lo ese que cruzaba. Era como algo así, ahí era. Que cada era como el autito de Batman, algo así le decían. Sí, yo lo hacía eso. O sea, tu realidad se achicó o se agrandó. Se achicó. Se achicó. Vos habías tendido un Puente puente. se extendió. En realidad se extendió. Vos habías hecho una Ya vincha. la hincha, después también intenté hacer el jueguito ese que hacer chica. Pensé en un colgar indígena. Bueno, ahora vamos a pensar lo siguiente. Esa fue una etapa de esta realidad. Ahora vamos a pensar en otra realidad. Nosotros que estamos aquí. Tu realidad
la heladera que tenés nada más que huevos. Vos tenés manteca, vos tenés harina, y yo tengo, bueno, esencia de vainilla. El asunto es que queremos hacer un bizcochuelo. Hay que comprarse. Nos queda otra. No queda otra. Cada una. Bueno, esta es mi realidad. La sumo a la tuya. Y la. Yo estoy aquí, pero ¿qué pasa? ¿Mi realidad cómo es? Sí, ahora La la podés se estirar. puede tirar. Así Ah, que. venimos a acercarte. La podés estirar. Y ella, mira, la voy a ayudar, que ella se acerca a mí y yo, o sea, Está. nuestra realidad, ¿es más pequeña o es más grande? Es más grande, claro. Se expandió. ¿Estamos solo a disposición de nosotros o del otro? Somos, yo por ejemplo, soy solo la esencia de vainilla, vos sos solo los No, huevos. ya no. Se transformó en el bizcochuelo. Somos una unidad Hicimos el bizcochuelo. que es menor o mayor que nuestra realidad, nuestra simbiosis, ¿cierto? Bueno, esta visióncita de hoy. Si quieren opinar sobre este tema, ¿qué les Se pareció? me ocurre esto de los ingredientes que sí, Ajá. las personas somos distintas. Somos distintas, claro. A la hora de hacer el pan, por ejemplo, vos pensás que el aceite pareciera que nunca se va a mezclar con el agua, cuando querés hacer el revolvés, Qué cuando interesante. querés revolver con la harina, y sin embargo, ese bollo empieza a funcionar al batir. Y bueno, y así es la vida, cada uno con algo tan diferente. El aceite no se mezcla con el agua, la harina pareciera que tampoco. Cómo esas diferencias Funcionan pueden y generan algo diferente. incluirse en el bol, integrarse y generar algo Y la maravilloso. gente es así, cada uno tiene algo diferente. Sí. Hay gente que leuda, hay gente que aceita, hay gente que suaviza la masa, hay gente que... Y lo mínimo, como la gotita de vainilla, Sí. o lo abundante, como la harina, cada una con su función, ¿no es cierto? Esta yo había partido de una, como cada una realidad. En esta realidad yo puedo colgar todo lo que me interesa a mí. Puedo colgar título, puedo colgar un acto, puedo incluir en esta realidad juegos, puedo incluir diversión, puedo incluir canto, puedo incluir montones de cosas. Pero cuando pasa lo que vos decías, ¿no es cierto?, en la necesidad del otro, en este hecho de, por ejemplo, querer hacer el bizcochuelo, y ir hacia el otro, o en esa diferencia del cielo y del infierno también, de ver la necesidad del otro, allí es que mi realidad, así tan simple, es más rica, más intensa, y bueno, es lo que puede quedarnos a lo mejor como colorario. Pero realmente enriquecieron mucho el tema. Ahora, bueno, ahora vamos a hacer otro que tiene que ver con un cuento que se refiere a una filosofía de una tribu sudafricana. Este cuento se llama Ubuntu y habla de un antropólogo, no sé si alguno lo conoce, el cuento Ubuntu. No. Un antropólogo que voy a hacer, bueno, a lo mejor podemos usar esta misma. Este antropólogo estaba estudiando los usos y costumbres de una tribu de Sudáfrica. Y había muchos niños, ¿no?, en esta tribu, y quiso él hacer una actividad divertida para los chicos. Entonces, se le ocurrió poner muchos manjares en una cesta, llevarla debajo de un árbol
y que todos los niños corrieran, el que se llegaba primero se iba a quedar con todos esos caramelos, manjares, todo lo que a ellos les gustaba. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a usar nuevamente la imaginación. Vamos a llevar nuestra cesta, ustedes son los niños, y van a correr a ver quién gana para servirse los manjares. Hacemos de cuenta que la ventana, con el poder de la imaginación, es un árbol, ¿sí? Tenemos ahí la cesta con los manjares y bueno, el que llega primero, les dijo el Señor, se quedaba con el premio de poder ingerir esos manjares. Así que las dejo, cuando digo ya, en ese momento realizan la acción. Así que 1, 2, ya. Estoy llorando mal. No importa, estoy entrando. No, lo que pasa es que estoy buscando una compañera de estudio. Bueno. Mira, yo me miré atrás. Sí. No sé si ella me trajo y me dijo, toma, comete. Bueno, muy bien, ganó ella Y y compartió posteriormente. Ahora, ¿cómo termina el cuento? Este cuento termina en que este señor, este antropólogo que propuso este juego para los chicos, quedó muy sorprendido. Porque cuando dijo ya, los chicos, ¿saben lo que hicieron? Se tomaron de la mano y fueron todos juntos. y fueron juntos. Luego se sentaron, pusieron en el centro el canasto con los manjares y los compartieron. Pero el señor no debía, el antropólogo, le dice, ¿por qué hicieron eso? Y los chicos dijeron, Ubuntu. Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Es, yo soy lo que soy por lo que somos juntos. ¿Cómo voy a estar? O sea, esa era una de las definiciones. La ética que hay detrás de eso es que ¿cómo voy a estar contento si los demás están tristes? ¿Cómo iba a poder disfrutar de esos manjares viendo que los otros venían nada? Claro. Ubuntu es esa unidad, ¿no es cierto?, de sentimientos, de acciones, de intereses. Que nos define. Una palabra Claro. que está diciendo de lo que somos, ¿no? Humanidad. Humanidad, ¿a vos qué te genera Ubuntu en este caso? Porque Sí, tiene bueno, muchas acepciones, todas dentro de este espíritu, pero se la puede utilizar. Compañerismo. Claro, humanidad. Sí. Así que bueno, compartir y juntos en este espejo, ¿no? Yo un día pensaba, pensando en la palabra, que es el tema nuestro de hoy, tema estrella, yo digo, un día me imaginé, ¿qué pasa si hubiéramos nacido en una India? Un poco como Tarzán, ¿no? Y bueno, hubiéramos perdido a nuestros padres y hubiéramos quedado allí con menos de un año de edad, digamos. Y bueno, como en el caso de Tarzán, hubo alguna forma de subsistencia. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? O sea, yo, vos, o sea, ¿por qué estamos hablando este idioma? ¿Estaríamos hablando el mismo idioma si hubiéramos nacido en China, en Japón? Claro, es comunicación, o sea que es una necesidad de comunicación con el otro. Si estamos solos en la isla, crecemos solos. ¿Somos el mismo o somos otro? Es una buena pregunta. Un poco con esto del Ubuntu, soy porque somos, ¿no? Me pareció también interesante pensar en la desobediencia, ¿no? Porque Sí. el poder de que alguien diga, Sí. algunos vayan, el primero que llega se comen los manjares, como vos decías recién en el cuento, y estos chicos desobedecen un poco esa regla, ¿no? Hay como una fidelidad también a una idea, ¿no? Fidelidad a ellos mismos. Ellos Y mismos. es lo que Tiene dice, clarísimo yo que eso no. sí, porque me quedé quieta. Ajá.
Y esto tiene que ver con que cuando, en general, cuando alguien me plantea una competencia, Ajá. Es por lo que ya tenemos asumido. yo no engancho. Ah, Digamos, yo no entro en el juego. claro. Si alguien me empuja a competir, Era yo no entro incómodo. en Es el verdad. juego. situación era incómoda. Ella se quedó. Yo me quedo. Sí, Sí, sí. Porque Sí. no entro en ese juego. Si a lo mejor en algunas situaciones será favorable, pero en otras me traerá complicaciones a mí o a otro, no sé. Pero lo cierto es que es así. Sí. Cuando me plantean desde la consigna competir, Claro. no, Claro, acá había una ética instalada, una filosofía, una cooperación, Sí, había ¿no? algo planteado como grupo, muy Como claro. grupo y Claro. desde una palabra, o sea, transmitido a través de ello y de los ejemplos, Sí, obviamente. sí. O sea, esta coherencia entre la palabra, el pensamiento y la acción. ¿No? Sí, sí, ¿Qué sí. vale que yo diga una cosa y haga otra? por Ahí supuesto. está el tema. Sí, sí. Por eso la frase inicial, bellas palabras en bellos pensamientos, el pensamiento es de la traducción de esta palabra, y transmitido en la acción. O sea, la importancia de sanar nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, ¿no? Y con esto que vos decís, y que vos dijiste también, cómo se enriquecen. Yo estoy aprendiendo, digo. Estoy aprendiendo. ¿Cómo entre este desobedecer puede haber una creación pensando en el conjunto, en el bien común? Y justamente una de las cualidades que nos humaniza, pero 100%, la palabra, la creatividad. O sea que podemos. Claro, por supuesto que sí. Claro que se puede. Y ustedes van a poder, porque ahora les voy a hacer otra invitación. Y a ver quién quiere leer. Bueno, fuerte si podés. Ubuntu. Soy porque nosotros somos. En el universo danza, fluyendo sin barreras, la hermandad diversa, en las notas de confianza. En el universo danza, acompasado, la diversidad, la misma música esencial, más allá de toda cultura o raza. En el universo danza, en cada ritmo, el bello festejo de ser yo por el otro, y el otro mi reflejo. Concordia que en nosotros abraza y canta. Ubuntu, mi Ubuntu, Nagamuntu. Una persona es una persona a causa de los demás. Dicho popular suyo. Corresponde a una actitud mental común entre los nativos sudafricanos, regla ética enfocada en la lealtad y las interrelaciones personales, donde el movimiento de uno impulsa o inspira el movimiento de otros. Y de eso se trata, ¿no? Es un poco el reflejo de lo que recién pudieron experimentar. No sé si tienen una reflexión sobre el tema o si quieren decir algo, si no, igual está. No, que de los subúes, esto es su... ¿Cómo sería? Su principio de existencia, su identidad. ¿No? Parte de su identidad. Ahora, claro, los subúes no viven en medio de esta sociedad que tenemos tan enfocada en competitiva, enfocada en el individualismo y enfocada en el consumo. Como decías, acá tengo esto para colgar un círculo, un coche. Y todo para mí, el egocentrismo, el individualismo, como dijiste, sí. Dar testimonio de una actitud así en una sociedad que pretende lo contrario no es nada fácil.
posible. No. ¿No? Porque no había la experiencia de Calcuta, a ver, surgió de una cultura llena de gratificación, castas. Sí. Y en una muy buena posición. Así es. Entonces, bueno, uno piensa, es posible, pero bueno, ninguna de nosotras es Teresa de Calcuta. No. Así que no, obstáculos no faltan, pero pensar en esa sintonía en un momento, tener con esa forma de estructurar el pensamiento, puede ayudar a acercarnos. Y cómo también el movimiento inspira a otros, ¿no? El movimiento de esto que veníamos por la publicidad cuando mostraste, digamos, la noticia, que da ganas de, ella decía una materia con los chicos, ya se le ocurrieron cosas que hacer. Claro. O lo contrario, también inspira lo contrario. O sea, el movimiento violento genera más violencia. Claro, se Es como acerca de siempre integrate hay acá. un Si quieres integrate este grupito. Mira un poquito acá lo que está. Bueno, Me comprendo un poquito de lo que trataron. sí, bueno, ahora estamos en el último punto. Sí, me imagino. Ya nos comimos la... Sí. Ahora te convidamos con un carromero, espera. Por lo menos la convidamos con un carromero. Para usar la vida, las palabras, los pensamientos, las acciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es el pacto Rodríguez? Perdón porque me salga Así así que que yo yo también también. digo que sea final, sí. Bueno, Sí, para no. ¿cómo no? Claro. Anoto preguntas. Sí, porque para pues no se nos conecta. Bien. Entonces, yo perdí. Bueno, habíamos dicho esta cuestión. Claro. Del contagio, de cómo cambiar un poco una sociedad cuando es tan diferente a esa otra filosofía, algo así estabas diciendo. Entonces ella decía que estas cuestiones contagian y por eso la violencia también. Claro, se contagia lo bueno, se contagia lo malo. Y este tema de tratar de sanar la palabra, tratar de rescatar la mejor semilla, cuando uno está por bajar de los brazos en este tema de cultivar algo mejor para la sociedad, a mí me ayuda un pensamiento oriental que dice: ¿cuántos bosques hay en una semilla que germina? Y desde ahí podemos, sí, desde ahí podemos. Así que bueno, yo las voy a invitar, ustedes si quieren, bueno, yo les puedo leer algo acá en la página 81. Después en la 82 tenemos algo que también tiene que ver con este mismo espíritu del que estamos tratando en este momento. ¿Querés leer vos? ¿O leo yo? ¿Lees vos? ¿Sí? Querida hermana en la luz, querida humanidad, Sí. querida hermana en la luz, vamos tras la misma estrella avanzando hacia el resplandeciente encuentro navegando. Querida hermana en armonía, vamos tras la misma estrella cantando, en claro de sol sobrevolando, el pentagrama de la ansiada eufonía. Querida hermana, hermanadas, avanzan los atricornios de la paz ansiada, concierto de la humanidad abrazada, en feliz unidad alcanzada. Humanidad, humano, unidad, paz. Habrá paz en la humanidad toda cuando haya humanidad en cada persona. Amor. En cada uno habita la chispa del amor. Algunos lo ignoran, otros lo saben, algunos lo saben y sienten, otros lo saben, sienten y iluminan el mundo. Y estos dos últimos pensamientos llevan la firma tuya. Bueno, y otro sería este que dice como burbujas. Es tiempo de transformarnos.
y emerger como burbujas, elevarnos, trascender las aguas turbulentas, superar egos, valorar diferencias, descubrir el cielo, confiar, soltar el miedo, viajar hacia las alturas en forma conjunta y al espejarnos en la unidad de hermanados, descubrir en la transparencia nuestra luminosa esencia. Luego de este pequeño poema hay una frase de Mandela que dice: en este mundo moderno globalizado, cada uno de nosotros somos el guardián de nuestro hermano y de nuestra hermana. Para quien ingresó recién, estábamos trabajando el concepto de unidad y empleamos una palabra que es Ubuntu, de origen sudafricano, de una tribu Zulu, que quiere decir que nosotros somos, o yo soy, porque somos. Tiene que ver con la identidad. Yo soy a través del otro. El otro es mi reflejo. Por eso el tema de la burbuja, ¿no es cierto? En la transparencia encontrar la esencia y juntos avanzar, que es lo que, bueno, de alguna manera vamos haciendo. Así hacemos. Bueno, pueden inspirarse en algunos de los mensajes, los pensamientos que hay debajo de los poemas, o pueden inspirarse en alguno de estos poemitas que leímos recién, o en una experiencia personal, lo que quieran. Yo les voy a dar una hojita los invito a transmitir a través de la palabra latidos literarios. Que en realidad latidos literarios es estamos haciendo desde Naciones Unidas de las Letras. ¿Existe latidos literarios? No, yo tengo que... O poner la invitación, poner el último, poner otro, poner la invitación. Desde Naciones Unidas de las Letras estamos haciendo una convocatoria de en realidad es un concurso, un certamen para estudiantes de todos los lugares del mundo y de todos los niveles que deseen escribir desde el alma y desde la mente, por supuesto. Somos cuerpo, mente y alma. Aquello que transmita de la mejor forma posible un pensamiento positivo, un pensamiento también que tenga que ver con el otro, con el bien común, con la humanidad, con la paz, la fraternidad, bueno, todos estos valores que necesitamos practicar, ¿no es cierto? Porque al cultivarlos generamos una cultura, y la cultura, como les decía yo a ellas, está en nuestras manos. Entonces, si queremos una bella cultura, tenemos que tener bellos pensamientos y bellas palabras. Bellas palabras y bellos pensamientos propician bellas acciones propician un mundo. Ya lo dije 3 veces, pero por lo menos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, sí. reiterando también. Sí, yo bueno, al haber personas nuevas, lo volví a. Entonces, este concurso, en realidad soy la autora de este proyecto que termina y concluye en el concurso. Desde Naciones Unidas de las Letras, es una organización que tiene varios años, que tiene sede en Colombia y en Estados Unidos, es internacional, por supuesto, como el concurso este. Este concurso está orientado a estudiantes de todos los niveles, o sea, primario, secundario, terciario, universitario, y a sus docentes, o sea, hay varios incentivos para los estudiantes y para los docentes.
no hay un solo premio. Los premios están subdivididos en primero, segundo, tercer premio, menciones especiales, menciones honoríficas, para primaria, para secundaria, para terciaria, para universitaria, tratando de ser lo más justos, entre comillas, posibles, y tratar de cultivar esto, ¿no es cierto? Esto que ustedes van a hacer ahora. El docente que le interese ser gestor de semillas de juventud de alguno de los chicos entre comillas, niños y jóvenes, que escriban, si le interesa ser gestor de semillas de juventud, bueno, se contacta porque ahí está en el mail, una vez que estos chicos hayan participado, y tienen también grandes incentivos, tanto los chicos que, digamos, tuvieron alguna mención o premio, como el docente gestor. Pueden tener página en internet, pueden, casi seguro, los trabajos premiados, considerados van a formar una antología literaria que también aparece en internet, el que quiera lo va a poder tener en concreto, ¿no?, en papel. Así que bueno, es tratar de que la juventud y los niños se sientan incentivados en este camino, ¿no es cierto?, ayudados, guiados, iluminados en este camino de generar un lenguaje que nos hace sentir mejor. Porque si yo cierro los ojos y pienso en ustedes pueden hacer la prueba, sería muy bueno cerrar los ojos, pensar, por ejemplo, en la palabra guerra, y qué siento con eso, y luego pensar en la palabra paz, y qué siento con eso, o pensar en la palabra abrazar, qué siento con eso, qué me mueve a hacer. Desde allí, desde este abrazo de la unidad, tratar de generar estos latidos literarios. ¿Sí? ¿Una línea cada una? Bueno, aquí han trabajado en conjunto para escribir y les pregunto si es poema o si es un texto, o sea, de qué índole literaria, bueno, un pensamiento. Sí, un pensamiento. Pensamiento, Sí. está bien. Sí. Bueno, el título es Universo. Sí, perdón, ahora que dijiste esa palabra, yo ya me voy a corregir en el libro, donde dice universo, verso estábamos hablando hoy con ella, uni que es la unidad, verso que lo podemos relacionar con la musicalidad, que si bien entre todos los instrumentos del universo puede tener un sonido, una sinfonía, sin embargo está compuesta de diversos instrumentos que tienen su propia sonoridad, su propia música. Entonces también hablar de universo tiene mucho que ver con de abrazar las diferencias, en otras palabras, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ¿tienen un título o sin título? El título es Universo. Universo, perfecto. Somos pasos, música, voces. Yo soy voz en esta transparencia. Aromas de palabras de las infancias que nos unen. El tiempo en que fuimos niños nos hermanos. La memoria de nuestras lunas, de nuestros soles, nos acompañan en el camino. Y la palabra primera en su simplicidad para acompañarnos también. En cada latido, un paso para ser nosotros.
¡Qué belleza! Dios mío, esos latidos, esos latidos. Mi corazón tremendamente. Muchísimas gracias. La verdad que es maravilloso. Maravilloso. Yo se les digo, lo voy a mandar a Naciones Unidas de las Letras, porque es maravilloso. Les voy a entregar otra hojita. Ah, ¿ya tienen otra hojita? Sí. Si quieren, es libre, pueden ir con nombre, sin nombre, y puede ser hoja en blanco, o si quieren escribir algo acerca de lo que vivimos hoy con este taller. No sé si recuerdan cuál era el primer objetivo que habíamos puesto. Está bien. Si quieren poner algo, o sea, es libre, yo ahora estoy hablando del objetivo. Si no, lo que les salga del corazón, como quieran. Tengo que evacuar una duda que me preguntaron también recién y que, bueno, por hacerlo más rápido, porque yo suelo hablar un poco pausado y como lo tengo escrito se los voy a leer. Me preguntaron acerca del Pacto Roerich, cuyo uno de los legados es este, porque en realidad él creó esta bandera con un símbolo que es antiquísimo. Tiene más de 9.000 años este símbolo. Roerich era multifacético, este señor ruso, porque era arqueólogo, escritor, bueno, un despliegue cultural ha tenido muy intenso. Y viajó por el mundo. Y habiéndolo encontrado en casi todas las culturas y teniendo 9.000 años de antigüedad, pensó que bien podía ser símbolo de la bandera de la paz. Vivió en la época de la Guerra Mundial, las guerras mundiales. En realidad, él ya después de la Primera Guerra como que quería desde algún lugar evitar la Segunda, o al menos salvar y rescatar esos tesoros de la humanidad que es la cultura. Entonces, bueno, en 1935, recién ahí, logró que en Naciones Unidas, todos los países americanos, primero creo que fueron 20 años, se fueron incorporando. Uno de los primeros fue Argentina. Firmaron el Pacto Roerich de la Paz, incorporando esta bandera y donde esta bandera estuviera salvaguardar los tesoros de la humanidad. Cada país después lo tenía que llevar a su propio país, hacer la ley nacional, después las leyes provinciales, llegar a las municipalidades en definitiva y a los colegios. La educación en realidad es para la paz y para la libertad, sino para, ¿qué va a ser sino para la vida? Pero bueno, a veces está bueno que también se haga hincapié en otras cosas, porque bueno, de carne somos y bueno, tiene que haber otro tipo de conocimientos, pero el sentido tiene que ser, tiene que ser para la vida. Entonces, bueno, se firmó ese pacto, Argentina lo firmó en 1935, pero desde Mil Milenios, que es una de las organizaciones en que pertenezco, recién en fines del 2012, se pudo, que en realidad apareció en el boletín oficial el 4 de enero del 2013, incorporaron en la ley 26.819 este pacto. Ya varias provincias han hecho su ley en base, o sea, la van bajando, y alguna municipalidad también lo está incorporando. Pero bueno, es el camino. Después también los maestros tendremos que capacitarnos en todo este tema y como todo, madurez, ¿no es cierto? Una semilla tiene que primero germinar, etcétera, 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 hasta poder dar sus frutos. Pero estamos en ese camino. Bueno, se los voy a leer aquí. Al final se los terminé contando. Este poder de la palabra se los dije yo, pero bueno. En la introducción de abrazar poemas y poesías para la paz, y algunos dicen, ¿por qué poemas y poesías? En realidad aquí la palabra poesía está con un sentido amplio, está con el sentido de belleza. La poesía de la vida, la belleza de la vida, está desde ese lugar. Entonces por eso dice poemas y poesías para la paz. Y comienza esta introducción con una frase de Nicolás Roerich que dice:
en la superior comprensión de la belleza y la sabiduría, todos los símbolos de la humanidad tienen el mismo significado: la oración sagrada, paz y unidad. Y luego, bueno, luego viene un poco esto que dice: ante la bella vocación pacifista de cultivar la unidad en la diversidad, el multifacético pensador humanista ruso, arqueólogo, artista, científico, filósofo, pintor y escritor, Nicolás Konstantinovich Roerich, inspiró el Tratado Internacional firmado en Estados Unidos con países americanos, incluso Argentina, el 15 de abril del año 1935. Estamos a los 80 años. Este libro se debe hacer parte, conocido como Pacto Roerich. A partir de entonces nos legó formalmente el sagrado emblema de eterna actualidad, símbolo de la belleza en la sabiduría de la integración, poema vital de paz y unidad, la bandera internacional de la paz. Para su creación en 1920 eligió un antiquísimo símbolo de armonioso abrazo entre el cielo y la tierra, que rescató por su significación de aceptación universales, ya que aparece desde hace más de 9.000 años en casi todas las culturas y religiones del mundo, motivo por el cual, desde su inspiradora insignia, nos llama a conectarnos con lo más profundo, bello y trascendente de la naturaleza trina de la existencia. Y con las tres esferas color magenta del logo, que se puede interpretar también como pasado, presente y futuro en el círculo de la eternidad, o cuerpo, mente, espíritu en el círculo de la humanidad, belleza, sabiduría y amor, bueno, etcétera, etcétera, entre múltiples interpretaciones sobre el paño blanco de la verdad. Roerich nos invita a cultivar la resplandeciente integración de las tres esferas culturales, arte, ciencia y espiritualidad. Bueno, después sigue, pero lo que tiene que ver con lo que veníamos diciendo es esto. Había una frase de la belleza, pero bueno, no la encuentro aquí. Gracias, se la podría haber leído. Y finalmente, digo finalmente, parece una paradoja porque en realidad figura entre los primeros poemas del libro. Este poema se llama Abrazo Geométrico, un poquito para hacerlo desde otro lugar y del mismo a la vez. En un ángulo de tu historia, entre el ayer y el hoy entrelazados, se atesoran abrazados recuerdos sin memoria. Tridimensional dejó de ser el sentido. Hay algo, un ruego, un pedido, más allá de lo terrenal. En vuelo tangente, casi susurrante, llega la voz errante en la preñez sugerente. Palpita el punto cero, eterno, latente, dimensión trascendente más allá del velo. Un arco invita a ese puente, a cruzar arcoíris de la paz y hacia el punto común avanzar, transitar el diálogo de corazón y mente. Como en una esfera circular, nos espera, nos lleva a un lugar, un poema radiante, donde toda humanidad, simétrica y amante, se ha de abrazar. Bueno, ese es el abrazo geométrico. Sí, que además cuando uno dice deseo geométricamente, ¿no? Abrazo que genera más abrazos y que se extiende, ¿no? Abrazo. Claro, Yo a veces saludo al final, cuando envío un mail, le pongo primero algún adjetivo y termino diciendo abrazo circular. Resplandeciente abrazo circular, luminoso abrazo circular, fraternal. No sé si vos alguna vez tuviste la experiencia de las danzas circulares. Sí, claro, las danzas circulares, sí, Son sí. también Maravilloso. motorizadoras de energía positiva. Sí, maravilloso.
sí, absolutamente. Y porque somos todo eso. En realidad somos todo. Desde polvo de estrellas hasta esa energía que nos habla, esa conexión, ¿no? Esas redes. Hoy cuando hablaban de redes en las ponencias, yo iba asociando, ¿no? En este momento lamentablemente la memoria no me deja recordar todo, pero estas redes que en realidad están entre invisibles y visibles entre nosotros, se hacen visibles en nuestros vínculos, en las formas, ¿no es cierto? A través de esta herramienta al alcance de todos, y lo repito para los que no estaban antes, que a veces descuidamos y que tenemos que sanar, embellecer, cuidar, educar. Esta herramienta que socializa, humaniza, y es la más democrática que tenemos siempre a mano, que es la palabra. La palabra, creadora de mundos, porque cada vez que alguien ha escrito un libro ha sido a través de la palabra, cada vez que alguien quiso hacer un puente lo ha pensado y a través de la palabra lo fue generando, y existe la palabra puente. O sea, la palabra, y valga la redundancia, en este momento se me ocurre, es puente, porque es para la comunicación, es para el diálogo. ¿Para qué la palabra si no es para el diálogo? Porque si es para algo opuesto, se disuelve, quedamos en la nada, en el final de las consecuencias, ¿no es cierto? Hoy en una de las ponencias también se hablaba de las consecuencias, de los supuestos, bueno, yo voy a usar otro término en este momento, un término que es de la psicología, que son los supuestos básicos subyacentes que tenemos instalados, y una de ustedes hoy habló de revelarse a veces en función del bien común. Y estos supuestos básicos subyacentes que tenemos, que pueden obrar como a veces ideas que tenemos, perjuicios, ¿no es cierto? Que cuando en realidad hay que desinstalarlos, hay que pensar y actuar desde lo más puro, porque siempre podemos algo mejor, siempre podemos. Si hay algo que nos diferencia a los humanos, es que podemos cada día ser mejor persona. Cada día podemos. Tenemos ese poder de mejorarnos, o no, de hacer una realidad mejor o no. Yo me di cuenta, si es que les interesa de esto, quizás un poco tarde, porque bueno, al principio dedicada al hogar, a mí siempre me gustó hacer las cosas, no sé por qué, desde la mejor forma que podía hacer. Pues bueno, se hacía una torta y cada día la hacía mejor, después parece que era comprada. Y así cada cosita, porque creo que cada cosa tiene su valor, barrer, lo que sea, hecho de la mejor forma posible. Pero bueno, ahora perdí el hilo de lo que se estaba diciendo. Tiene que ver esto con cada día sembrar y hacer, cultivar la palabra. En realidad quería decir otra cosa. Yo me quería pedir, yo quisiera tener las hojitas que nos repartiste. Sí, claro. Quería tener una... ¿Cómo no? Por supuesto. La consigna. ¿Pero vos tenés? Sí, tuyas? No, vos tenés. En realidad están muy resumidas porque... ¿Y vos tenés la consigna? En realidad todo eso es mucho más ampliado, lo que pasa que ahí está resumido. Tenemos para las dos, ¿verdad? Estos dos puntos. Recordé lo que les quería decir. No era el momento se ve que era. Eso es lo que ¿vos lo tenés? ¿No te llevas? Ahora mismo ya vengo. Bueno. El tema de lo que les quería decir era lo siguiente, que en ese transcurso de uno estar en el hogar y de querer hacer lo mejor posible, tener la familia, etcétera, etcétera, todo lo que las mujeres sabemos, pasó el tiempo y en un momento dado me di cuenta que a mis nietas no les estaba entregando el mundo que yo había recibido. O sea, yo había recibido algo que no estaba entregando. Y ahí me cuestioné que había ocurrido ese cambio que era negativo
digamos, en los sentidos de violencia, en esos aspectos, ¿no? Hay aspectos positivos, por supuesto. Pero bueno, yo me sentía en falencia por ese otro lado. Yo dije, pasó en mi generación. ¿Y yo qué había hecho? Yo había estado en mi casa, sí, haciendo las cosas bien, transmitiendo valores y todo eso, pero en mi casa como persona. Está muy bueno. Pero me había olvidado de ser ciudadana. De transmitir. Hoy, para quienes llegaron un poquito tarde, habíamos dicho que esta era nuestra realidad. Estaba en mi casa, en mi realidad. Sin embargo, cuando yo voy hacia la realidad del otro y del otro, mientras más realidades abarque de los otros, mi propia realidad, que era esta, ahora va a ser esta. Primer movimiento para el abrazo, ¿cierto? Es el primer movimiento. Y yo estoy tan, digamos, consustanciada con este tema del abrazo. Un poco por lo que hablábamos hoy de la concepción entre el óvulo y el espermatozoide, que es un abrazo. Y después, cuando apenas estamos nacidos, lo primero también es un abrazo. Entonces, es todo un tema tan esencial, que si abrazamos con esa esencia las palabras, también vamos a estar abrazando con esa esencia la realidad. Así que bueno, les agradezco en el alma. Nosotros también. Lo que han escrito, que va a ser un recuerdo que voy a tratar de compartir por todos lados que pueda, porque es maravilloso lo que han escrito entre las dos. Lo otro no lo leí después. Pero en este tema del encuentro y del compartir, como dijimos, las buenas noticias, porque hoy hemos compartido varias cosas, experiencias, hechos, un poquito de todo. Yo siento que he aprendido el universo maravilloso y otras cosas más también, y eso que me estamos hablando, sin embargo, me digo, ¿cómo que ha sido que no? No sé. Si lo hubiera podido. Te agradecemos mucho, pero la verdad que ha sido una actividad que muy profunda, ¿no es cierto? Que nos conecta con cuestiones muy esenciales y con un tema que nos parece tan, como diríamos, a ver, bueno, trabajemos para la paz. No, hay estrategias y hay momentos de reflexión y digamos, y hay actividades. A mí, por ejemplo, la actividad de las grullas en la Plaza del Pueblo. O, a ver, hagamos una mateada. ¿Qué pasa si todo el colegio va a hacer una mateada a la plaza? Me parece que eso... ese compartir. Esos proyectos de compartir momentos en que somos todos juntos, ¿no? Y que somos con el otro, es una experiencia muy interesante para hacer en las instituciones, en las escuelas, nosotros que somos formadores o que somos capacitadores. ¿En qué zonas? Yo estoy de capital, pero capacito a distancia. Ah, qué bueno. He estado tanto en Tierra del Fuego como digamos, yo me mantengo en contacto con docentes de Catamarca. Claro, qué bueno. Así que, bueno, digamos, no importa. Transmitir Por supuesto, claro, yo llevaba las cursos, porque ellas me preguntan siempre, cuando saben que yo estoy en un congreso o en un encuentro, ellas me piden resumen de lo que... Claro, resúmenos, profe, para lo que compartir. hizo, y siempre surge alguna idea, ¿no? Siempre surge alguna idea, porque, bueno, ellos tienen su comunidad, su zona, su problemática, como la tenés vos, su problemática que tiene que ver con la zona particular y que se resuelve en propuestas que tienen que ver con el contexto. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias.